Hace 2000 años, allá donde Jesús iba, las multitudes le seguían. A veces se congregaban junto al mar, otras en los atrios del templo, a veces en los polvorientos caminos entre aldeas. Acudían con cuerpos cansados, cargas pesadas y preguntas silenciosas. Unos anhelaban sanación, otros buscaban esperanza. Muchos no sabían qué perseguían, solo que algo en él les atraía. Y cuando él abría la boca, no hablaba como los gobernantes o los sacerdotes. No llamaba ni a las armas ni emitía decretos. Hablaba con historias, parábolas. Sonaban lo bastante sencillas. Un labrador esparciendo semilla, un padre observando el horizonte, un viajero abandonado herido al borde del camino. Imágenes cotidianas que cualquiera podía reconocer. Y sin embargo, dentro de esas escenas, el cielo se inclinaba hacia la tierra. No eran cuentos para dormir. Eran ventanas al reino de Dios, diseñadas para consolar a los quebrantados y confrontar a los soberbios, para revelar el corazón de Dios y exponer el corazón humano. Y el poder de estas historias no estaba solo en lo que decían, sino en lo que exigían. Cada relato fuerza una elección. ¿Te limitarás a escucharlo o permitirás que te transforme? La verdad es que hemos escuchado estas parábolas tantas veces, que sus aristas pueden sentirse desgastadas. Creemos conocerlas, pero cuando nos detenemos y escuchamos de nuevo, cortan más hondo de lo que imaginábamos. Nos inquietan, nos desafían, nos invitan a cambiar nuestras suposiciones sobre el poder, el orgullo y el éxito, por una visión del reino de Dios que pone el mundo patas arriba. En este viaje recorreremos las parábolas más poderosas que Jesús jamás contó. Estas parábolas no se detienen en la creencia. Llegan hasta tus decisiones, tus deseos, tu caminar diario. Algunas confrontarán el orgullo, otras redefinirán el amor, algunas expondrán la indiferencia, y una nos recordará que incluso el comienzo más pequeño, en las manos de Dios, puede crecer hasta la eternidad. Lo que estás a punto de escuchar es más que historias. Es una invitación a adentrarte en palabras que revelan quién es Dios y en quiénes estamos llamados a convertirnos. Jesús contó una historia que se ha repetido en hogares, iglesias y corazones durante 2000 años. Pero si escucháis con atención, os daréis cuenta de que no trataba solo de un hijo perdido. Trataba de un padre que hizo algo escandaloso. Un hijo menor exigió su herencia por adelantado. Una petición que en aquella cultura equivalía a decir: «Padre, desearía que estuvieras muerto». Tomó el dinero, abandonó su hogar y lo malgastó en lo que prometía alegría, pero lo dejó vacío. Al final llegó la hambruna, y con ella las consecuencias. Hambriento, destrozado, rodeado de cerdos, una imagen de vergüenza para cualquier oyente judío. Finalmente decidió volver, ya no como hijo, sino como un mendigo que esperaba un empleo. Y aquí es donde la historia da un giro, porque cuando Jesús describió al Padre, hizo añicos todas las expectativas. En lugar de esperar al muchacho con los brazos cruzados y un sermón preparado, el padre lo vio cuando todavía estaba lejos y salió corriendo. En aquella cultura, los hombres mayores no corrían. Se consideraba algo por debajo de su dignidad. Sin embargo, Jesús dijo que este padre se levantó la túnica, echó a correr por el camino y abrazó al hijo sucio que ni siquiera me había terminado de disculparse. No solo lo acogió de vuelta, lo restauró. Manto sobre sus hombros, anillo en su mano, festín en su honor. Pero la historia no había terminado. El hermano mayor, el que se había quedado, el que había trabajado, el que creía merecerlo todo, estaba furioso. Para él, la gracia se sentía como una injusticia. La misericordia hacia el rebelde era un insulto a su obediencia. Y en ese momento, Jesús expuso dos formas de estar perdido: a través de la rebelión o a través del orgullo. Un hijo huyó en el pecado, el otro se quedó en casa en su propia justicia, y el amor del Padre se enfrentó a ambos. La multitud que escuchaba habría quedado atónita. Esperaban castigo para el menor y elogios para el mayor. En cambio, el escándalo de esta parábola no fue la rebelión del hijo, fue la indignante misericordia del Padre. Jesús les estaba mostrando y nos está mostrando a nosotros cómo es realmente el corazón de Dios. Quizás tú has sido el hijo menor, huyendo, fracasando, avergonzado de a dónde te han llevado tus decisiones. O quizás has sido el hijo mayor, fiel en apariencia pero amargado por dentro, convencido de que tu historial te hace merecedor. En cualquier caso, el Padre sigue siendo el mismo, lleno de compasión, dispuesto a virotarte y abrazar, llamando a ambos tipos de hijos de vuelta amigo así conta a su casa. Por eso esta historia aún habla hoy, porque nos recuerda que el reino de Dios no se gana, no se hereda ni se merece. Se recibe en los brazos de un padre que corre. Un experto en la ley preguntó una vez a Jesús una cuestión que sonaba noble, pero escondía una intención. «Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?».
Jesús respondió con otra pregunta. ¿Qué está escrito en la ley? El hombre recitó correctamente. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús estuvo de acuerdo. Pero entonces vino la pregunta siguiente. ¿Y quién es mi prójimo? No era curiosidad, era un intento de poner límites al amor. Y fue entonces cuando Jesús contó una historia que nadie esperaba. Un hombre viajaba por el peligroso camino de Jerusalén a Jericó, cuando unos bandidos lo asaltaron, lo despojaron de todo y lo dejaron medio muerto. Pasó por allí un sacerdote, una persona respetada, religiosa, un hombre que representaba la santidad. Vio al viajero herido y siguió de largo. Después vino un levita, otro líder religioso, otro símbolo de piedad. Él también lo vio y pasó de largo. La multitud que escuchaba habría sentido con reconocimiento. Quizás el sacerdote y el levita estaban demasiado preocupados por la pureza ritual, demasiado ocupados, demasiado cautelosos. Pero entonces Jesús torció la historia. Un samaritano se acercó. Para el público judío, los samaritanos eran despreciados forasteros, extranjeros con creencias distorsionadas y una historia odiada. Eran la última gente de la que cualquiera esperaría un héroe. Sin embargo, Jesús lo presentó como quien sí se detuvo. Vendó sus heridas, lo llevó a una posada, pagó por su cuidado y prometió regresar. La compasión le costó tiempo, dinero y comodidad, pero fue el samaritano quien reflejó el corazón de Dios. Al final Jesús le preguntó, ¿cuál de estos tres se hizo prójimo del que cayó en manos de los ladrones? La respuesta era clara, el que usó de misericordia. Y Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Esta parábola aún nos interpela, porque el amor es fácil cuando es abstracto. Es fácil dentro del círculo de gente que nos agrada, con la que coincidimos o comprendemos. Pero Jesús nos empuja más allá de los límites, de la comodidad, los prejuicios y las excusas. El amor verdadero se muestra con hechos, especialmente hacia quienes podríamos considerar indignos o inconvenientes. Y aquí está el impacto. El samaritano de la historia refleja al propio Jesús. Él es el forastero que se acercó cuando la religión pasó de largo. Él es quien nos levantó cuando estábamos quebrantados, cargó con nuestras cargas y pagó el precio de nuestra sanación. El buen samaritano no es una mera lección de bondad, es una imagen viva del Evangelio mismo. Por eso esta parábola sigue hablando, porque se niega a dejar que el amor se quede en lo teórico. Exige que crucemos fronteras, extendamos misericordia y encarnemos la compasión que nosotros mismos hemos recibido. En otro día, Jesús se sentó junto al mar de Galilea. Una multitud se apiñaba tan densa que tuvo que subir a una barca y enseñarles desde el agua, y allí contó una de sus parábolas más fundamentales. Un agricultor salió a sembrar su semilla. Con una simple imagen, Jesús habló de algo eterno. El sembrador esparció la semilla a voleo, y ésta cayó sobre distintos tipos de terreno. Una parte cayó en el camino duro. Los pájaros bajaron en picado y se la llevaron antes de que tuviera oportunidad de arraigar. Otra cayó en terreno pedregoso. Brotó rápidamente, pero se marchitó bajo el calor porque sus raíces nunca profundizaron. Otra cayó entre espinos. Creció, pero fue ahogada por la maleza. Y otra parte cayó en buena tierra. Echó raíces, floreció y produjo una cosecha que superó toda expectativa. Más tarde, cuando sus discípulos le preguntaron qué significaba, Jesús explicó: la semilla es la palabra de Dios. Los terrenos son los corazones humanos y la cosecha no depende del poder de la semilla, porque la palabra nunca pierde su fuerza, sino de la condición del terreno que la recibe. Esa verdad atraviesa los siglos. Algunos corazones permanecen duros. La palabra apenas lo roza antes de que las distracciones o las dudas se la lleven. Otros corazones responden con rapidez emocional, pero sin profundidad. La fe se marchita cuando llegan las pruebas. Algunos corazones están abarrotados, enredados con las espinas de la preocupación, la riqueza y el deseo de otras cosas. La fe se asfixia bajo esa presión. Y algunos corazones, humildes y abiertos, se convierten en tierra fértil donde la palabra de Dios crece hasta transformar una vida. La pregunta nunca es si la palabra de Dios es lo suficientemente fuerte. La pregunta es, ¿cómo la recibirá tu corazón? Esta parábola nos invita a cada uno a examinarnos. ¿Qué terreno somos hoy? El camino apresurado, demasiado distraído para detenerse y escuchar. El terreno pedregoso, entusiasta pero superficial, incapaz de perseverar cuando la vida se pone difícil. El suelo espinoso, consumido por la persecución de tener más, incapaz de soltar lo que estrangula la fe. O la buena tierra dispuesta a escuchar, a obedecer, a dejar que la palabra nos transforme.
Y he aquí la verdad profunda. La tierra puede cambiar. El suelo duro puede ser quebrado. Las espinas pueden ser arrancadas. La tierra superficial puede ser profundizada. El Espíritu de Dios aún prepara los corazones, pero debemos estar dispuestos. Así que pregúntate, cuando la palabra de Dios cae sobre ti, ¿permanece como un eco fugaz o echa raíces y da fruto? Porque la fecundidad es la evidencia de un corazón que verdaderamente escucha. La parábola del sembrador es más que escuchar sermones o leer las Escrituras. Se trata de la palabra viva que echa raíces dentro de ti, remodelando tu vida desde dentro hacia afuera. La semilla contiene la vida eterna, y la cosecha de tu corazón revelará si solo oíste o si verdaderamente recibiste. Jesús solía usar imágenes de los campos, la tierra que sus oyentes trabajaban cada día. Un día les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y formó espigas, entonces apareció también la cizaña. Los trabajadores se alarmaron. Deberían arrancar la mala hierba. Pero el granjero dijo, «No, esperad hasta la cosecha, porque si intentáis separarlas demasiado pronto, podríais arrancar el trigo junto con la cizaña. Solo al final se hará clara la división. El trigo reunido en los graneros, la cizaña atada y quemada». Esta parábola nos inquieta, porque habla directamente de la tensión que sentimos en nuestras propias vidas y en el mundo. ¿Por qué crece el mal junto al bien? ¿Por qué florecen la hipocresía, la corrupción y la injusticia, incluso en lugares donde está presente la palabra de Dios? ¿Por qué no lo elimina todo ahora? Jesús responde con paciencia. Por ahora el trigo y la cizaña crecen juntos. El reino avanza, pero la oposición también se alza. Las iglesias contienen tanto fe sincera como pretensión superficial. El mundo contiene tanto belleza como desgarro. Y Dios permite que crezcan lado a lado, no porque sea indiferente, sino porque es misericordioso. Si juzgara demasiado pronto, ¿cuántos de los que parecen cizaña podrían no tener nunca la oportunidad de transformarse? ¿Cuántos de nosotros, antes de que la gracia echara raíces, habríamos sido arrancados? Esta parábola nos recuerda que el juicio es real, pero no nos corresponde a nosotros ejecutarlo. Nuestra tarea no es arrancar cada mala hierba, ni declarar quién es trigo y quién no. Nuestra tarea es crecer con fidelidad donde Dios nos ha plantado. Confiar en que el Señor de la cosecha separará con perfecta justicia cuando llegue el momento. Las malas hierbas no anulan el trigo. El mal no detiene el crecimiento del reino. Al final, el trigo será recogido y la cosecha será plena. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? Significa que no tenemos que entrar en pánico cuando vemos prosperar al mal. Significa que no necesitamos obsesionarnos con quién es genuino y quién no. Significa que perseveramos con paciencia, confiando en que Dios ve, Dios sabe y Dios actuará en el momento oportuno. La parábola del trigo y la cizaña es una llamada a la perseverancia y a la humildad. Nos recuerda que el tiempo de Dios es diferente al nuestro y que su justicia es perfecta. La cizaña no tendrá la última palabra. La cosecha, sí. Y un día, cuando los campos estén listos, la distinción será innegable. Por ahora, esperamos, crecemos, confiamos. Imagina que uno de vosotros tiene 100 ovejas y pierde una. ¿Acaso no deja las 99 en el campo abierto y va tras la descarriada hasta encontrarla? Con estas palabras, Jesús nos regala una de sus parábolas más tiernas. La historia de la oveja perdida. Un pastor con un gran rebaño nota que una se había extraviado. Para la mayoría, perder un 1% de lo que posees quizá no parezca una catástrofe. Quedan 99 a salvo. ¿Por qué arriesgarlo todo por una sola? Pero Jesús describe a un pastor que no puede descansar hasta que la perdida es hallada. Busca, trepa, llama y carga la oveja sobre sus hombros con alegría. Luego reúne a sus amigos y vecinos y les dice: «Alegraos conmigo, he encontrado mi oveja perdida». Y entonces llega el meollo de la cuestión. Os digo que habrá más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Esta parábola desvela el latido del corazón de Dios. La humanidad cuenta multitudes, pero el cielo busca al uno. El reino nunca se trata de números, se trata de redención. Cada alma importa. Cada extraviado merece la búsqueda. Para quienes escuchaban aquel día era algo radical. Los fariseos murmuraban porque Jesús acogía a los pecadores y comía con ellos. Esta parábola habla directamente a nuestras vidas. Quizás tú has sido esa oveja perdida. Quizás te alejaste, ya fuera por rebeldía o por descuido, y te preguntaste si alguien se daba cuenta. Jesús dice: el cielo se dio cuenta y el cielo se regocija cuando eres encontrado. También nos desafía. Tenemos el corazón del pastor.
¿O nos conformamos con la seguridad de las 99 sin estar dispuestos a arriesgar la comodidad para alcanzar a quien se ha extraviado? Seguir a Cristo significa cargar con su preocupación por los perdidos. No tacharlos como meras estadísticas, sino ver sus rostros, sus nombres, sus historias. Y fijaos en el final. El pastor no regresa con ira o resentimiento, regresa con alegría. La respuesta del cielo al arrepentimiento es celebración, no sospecha. La parábola de la oveja perdida nos muestra que el reino no se construye sobre la exclusión, sino sobre la búsqueda. El amor de Dios se mueve hacia afuera buscando, llamando, cargando, regocijándose. Y si así responde el cielo, quizás nuestras vidas deberían hacer eco de esa misma alegría. Jesús cuenta otra historia, esta vez sobre un señor que se prepara para partir de viaje. Antes de irse confía su riqueza en vivo y a 3 siervos. A uno le da 5 talentos, a otro 2, y al último 1. Cada uno recibe según su capacidad. Luego el señor se marcha. Los 2 primeros siervos no pierden tiempo, invierten lo que se les ha dado, y para cuando el señor regresa han duplicado la cantidad. Pero el tercer siervo, al que solo se le entregó un talento, lo esconde bajo tierra. Movido por el miedo, preserva lo que se le dio en lugar de multiplicarlo. Cuando el amo regresa, este siervo no tiene nada que mostrar más que excusas. El amo lo llama malvado y perezoso por haberse negado a usar lo que se le había confiado. Esta parábola lleva consigo un peso que nos habla directamente. Un talento en aquella época era una gran suma de dinero, pero el significado va mucho más allá de la moneda. Representa la responsabilidad, la oportunidad y los dones encomendados por Dios. A cada uno de nosotros se nos ha dado algo: tiempo, influencia, capacidades, relaciones, recursos. Y la pregunta no es cuánto, sino qué haremos con ello. Fijaos en que el amo elogia por igual tanto al siervo con 5 talentos como al siervo con 2. La recompensa no se basa en la cantidad producida, sino en la fidelidad demostrada. El reino no mide la grandeza por comparación, sino por la mayordomía. Y aquí yace el desafío. El miedo puede paralizarnos. Como el siervo con un talento, podemos temer fracasar, no ser lo suficientemente buenos, perder lo poco que tenemos. Así que enterramos nuestros dones, manteniéndolos a salvo pero sin usar. Jesús nos advierte, ese miedo no es fidelidad. Dios no se honra por nuestra seguridad, se honra por nuestra confianza. Esta parábola nos confronta con una verdad punzante. No hacer nada con lo que Dios ha dado no es neutralidad, es desobediencia. El reino avanza cuando actuamos, cuando nos arriesgamos en la fe, cuando ofrecemos lo que tenemos de vuelta muy del que nos lo confió. Y aquí está la esperanza. El mismo Señor que confió los talentos es quien capacita a los siervos. Todo lo que pongamos en sus manos se multiplica, no por nuestra fuerza, sino por su espíritu. Así que pregúntate, ¿qué has enterrado tú? ¿Qué oportunidad, qué llamamiento, qué don ha mantenido oculto el miedo? La parábola de los talentos nos invita a sacarlo de la tierra, a arriesgar, a confiar, a actuar. Porque cuando el Señor regrese, la pregunta no será ¿cuánto ganaste?, sino ¿fuiste fiel con lo que te di? Jesús contó una parábola que debió dejar atónitos a sus oyentes. Había un hombre rico, comienza, que se vestía de púrpura y lino fino y vivía en el lujo cada día. A su puerta yacía un mendigo llamado Lázaro, cubierto de llagas, anhelando las migajas que caían de la mesa del rico. El contraste no podría haber sido más abrupto. Uno festejaba a diario, el otro se moría de hambre. Uno estaba vestido de riqueza, el otro de heridas. Luego, ambos hombres murieron. El mendigo fue llevado por los ángeles al lado de Abraham. El rico fue sepultado y se encontró en tormento. Al alzar la vista vio a Lázaro lejos con Abraham y clamó: «Padre Abraham, ten misericordia de mí. Envíate a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en estas llamas». Pero era demasiado tarde. Un gran abismo había sido fijado, y los papeles se habían invertido para siempre. Esta parábola es sobrecogedora porque confronta una de las verdades más incómodas. La posición terrenal no determina el destino eterno. Aquel que fue invisible en vida es honrado en la eternidad, mientras que quien parecía intocable en vida se desespera en el más allá. Pero observad con cuidado. La condena del hombre rico no vino de la riqueza en sí, vino de la ceguera. Ignoró el sufrimiento en su mismísima puerta. Pasó por encima de Lázaro día tras día, disfrutando de las bendiciones de Dios sin compartirlas jamás. Su pecado no fue solo la extravagancia, fue la indiferencia. Esta historia interpela nuestras propias vidas. ¿Quién yace a nuestra puerta? ¿A quién pasamos de largo, insensibilizados por la comodidad o distraídos por la abundancia? La parábola no nos permite apartar la mirada.
Nos pregunta si nuestros corazones reflejan la generosidad del cielo o la autopreservación del mundo. Y entonces llega el detalle más inquietante. El hombre rico le pide a Abraham que envíe a Lázaro a advertir a sus hermanos, pero Abraham responde: ya tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen a ellos. Aún así, él suplica: si alguien de entre los muertos va a ellos, se arrepentirán. Y Abraham contesta: si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque alguien resucite de entre los muertos. Aquí Jesús descorre el velo. Esta advertencia no es una mera ilustración. Él mismo resucitará de entre los muertos, y aún así muchos no creerán. El problema nunca es la ausencia de pruebas, sino la negativa en recibirlas. La parábola es a la vez profecía y súplica. Esta es una de esas verdades destinadas a persistir, incómodas. ¿Y qué hay de nosotros? Esta parábola no nos pide que temamos a la riqueza en sí, sino que examinemos qué hace con nuestros corazones. ¿Acaso la comodidad nos ciega? Nos vuelve sordos el privilegio ante los lamentos del Lázaro a nuestra puerta, porque un día las puertas se cerrarán y lo que aquí ignoramos podría resonar para siempre. Jesús contó esta parábola a algunos que confiaban en su propia justicia y menospreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era un fariseo, la imagen misma de la devoción religiosa. El otro, un recaudador de impuestos, despreciado como corrupto y traidor. El fariseo se apartó y oró consigo mismo: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni siquiera como este recaudador. Ayuno 2 veces por semana y doy el diezmo de todo lo que poseo. Sus palabras sonaban piadosas, pero su corazón estaba lleno de orgullo. No hablaba tanto con Dios como actuaba para sí mismo. Pero el recaudador se mantuvo a distancia. Ni siquiera se atrevía a mirar alzar los ojos al cielo. Golpeándose el pecho solo dijo: Dios, ten misericordia de mí que soy un pecador. Y Jesús declara: os digo que este, y no el otro, volvió a su casa justificado ante Dios, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta parábola cala hondo porque nos recuerda que a Dios no le impresionan las apariencias. No se deja influir por oraciones largas, palabras piadosas o representaciones religiosas. Lo que Él desea es verdad en lo más íntimo, un corazón que conoce su necesidad y clama por misericordia. Para quienes escuchaban en los días de Jesús, la inversión era sobrecogedora. El fariseo era admirado como justo, el recaudador de impuestos, despreciado como malvado. Sin embargo, el recaudador partió perdonado, mientras que el fariseo partió vacío. Esta historia nos obliga a plantearnos preguntas incómodas. ¿Con qué frecuencia nos comparamos con otros en lugar de confesar nuestros propios pecados? ¿Con qué frecuencia confundimos nuestras disciplinas? Asistencia a la iglesia, servicio a en ofrendas, como prueba de justicia mientras nuestros corazones permanecen orgullosos. La oración del recaudador es una de las más breves en las Escrituras. Sin embargo, carga con el peso de la eternidad. Dios, ten misericordia de mí. El cielo no escucha la elocuencia, escucha la honestidad, y la honestidad conduce a la misericordia. La belleza de esta parábola es que ofrece esperanza a toda persona que se siente indigna, pasada por alto o demasiado manchada por el fracaso para acercarse a Dios. Si te sientes como el recaudador, quebrantado, avergonzado, inseguro de las palabras correctas, ten ánimo. Jesús dice que tu oración es la que Dios recibe. No es la fuerza de tu currículum lo que te acerca a Dios, sino la postura de tu corazón. Así que, ¿dónde te sitúas cuando oras? ¿En el centro de atención enumerando tus logros o a distancia golpeándote el pecho, susurrando por misericordia? Porque en el reino el clamor más humilde se escucha más fuerte que la actuación más elevada. Jesús contó otra parábola, sencilla pero sobrecogedora. El reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece, se convierte en la mayor de las hortalizas y llega a ser un árbol, de modo que las aves vienen y anidan en sus ramas. La imagen es lo bastante pequeña como para pasarla por alto, pero su significado es inmenso. El grano de mostaza era minúsculo, casi invisible entre los dedos. Sin embargo, al ser plantado, creció hasta convertirse en algo expansivo, fuerte y protector. Jesús eligió esta semilla para mostrarnos cómo funciona el reino. Comienza en lo que parece pequeño, pero lleva un peso eterno. Para sus primeros oyentes, esto fue inesperado. Anhelaban un reino de poder, ejércitos y victoria política. Pero Jesús señala, en cambio, una semilla, un susurro en lugar de un trueno, un Mesías crucificado en lugar de un guerrero coronado. El reino comienza en pequeño, pero no puede ser contenido. Esta parábola encierra un aliento profundo.
Quizás miras tu vida y sientes que tu fe es demasiado pequeña, tus oraciones demasiado débiles, tu impacto demasiado insignificante. Sin embargo, Jesús dice: no despreciéis las cosas pequeñas. Lo que parece insignificante en vuestras manos puede convertirse en algo imparable. Pensad en esos momentos de semilla de mostaza en las Escrituras. Un pastorcillo con una onda frente a un gigante, una viuda con 2 monedas de cobre, un niño con 5 panes y 2 peces. Cada uno parecía demasiado pequeño para importar. Y sin embargo, en las manos de Dios cambiaron la historia. La semilla de mostaza también habla de cómo se expande el reino. No se impone por la fuerza, sino que crece de manera constante, silenciosa, a menudo inadvertida, hasta que de pronto sus ramas se extienden amplias, desde un puñado de discípulos en Galilea hasta un movimiento global que abarca siglos. La semilla plantada por Cristo ha llenado el mundo, y hay una belleza escondida en los pájaros que encuentran descanso en sus ramas. Este detalle muestra que el reino es para quienes lo plantan, pero también para quienes llegan buscando refugio. El Evangelio no es propiedad privada, es un amparo para muchos. He aquí la invitación: no esperéis condiciones perfectas para sembrar. No subestiméis lo que Dios puede hacer con un pequeño acto de fe, una oración callada, un paso de obediencia. El poder no está en el tamaño de la semilla, sino en la vida que lleva dentro. La parábola del grano de mostaza nos recuerda: la grandeza en el reino no se mide por cómo empezamos, sino por cómo Dios lo hace crecer. Y tal vez el paso más pequeño que des hoy sea precisamente lo que el cielo utilice para dar sombra a las generaciones del mañana. Hemos caminado juntos a través de 9 de las parábolas más poderosas que Jesús contó jamás. Cada historia, aunque sencilla en la superficie, se abre hacia la eternidad. Un padre corriendo para abrazar a un pródigo, un samaritano inclinándose para levantar a un extraño herido, un sembrador esparciendo semilla, parte perdida y parte fructífera, un campo donde trigo y cizaña crecen lado a lado hasta la cosecha, un pastor buscando una sola oveja perdida, siervos a los que se les confían talentos, un mendigo elevado en alto, mientras el confort de un hombre rico se derrumba, el clamor humilde de un recaudador de impuestos aceptado, por encima de la jactancia orgullosa de un fariseo, y un grano de mostaza, imposiblemente pequeño, expandiéndose hasta convertirse en un árbol que da cobijo. Cada parábola expone una verdad sobre Dios y sobre nosotros. Nos muestran la misericordia de un Padre que perdona, la llamada a animar sin límites, la paciencia requerida mientras se espera el juicio, la búsqueda incansable del cielo por lo perdido, la urgencia de la mayordomía, el peligro de la indiferencia, el poder de la humildad y el crecimiento imparable del reino en lugares insospechados. Juntas forman el retrato de un reino que pone el mundo patas arriba, o más bien, lo coloca en su sitio. Pero estas parábolas no están hechas para ser admiradas desde la distancia. Son invitaciones. El hijo pródigo nos invita a regresar, el buen samaritano a cruzar fronteras por amor. El sembrador nos pide examinar nuestros corazones, el trigo y la cizaña nos llaman a la paciencia y a la confianza. La oveja perdida nos insta a alegrarnos cuando alguien regresa. Los talentos nos ordenan actuar con lo que se nos ha dado. El hombre rico y Lázaro nos advierten: no ignores el sufrimiento a tu puerta. El fariseo y el publicano nos recuerdan que la misericordia pertenece a los humildes, y la semilla de mostaza nos anima a no despreciar nunca los comienzos pequeños. Así que la pregunta ya no es qué significan estas parábolas. La pregunta es: ¿qué vas a hacer tú con ellas? ¿Dejarás que la palabra eche raíces en tierra buena o será arrebatada por la distracción? ¿Te contentarás con sentarte a salvo entre las 99 o te unirás al pastor en la búsqueda de la que se perdió? ¿Enterrarás lo que Dios te ha confiado o arriesgarás la fe para verlo multiplicarse? ¿Pasarás de largo ante el Lázaro que yace a tu puerta o te detendrás para compartir tu mesa? El reino que Jesús describió no es algo lejano. Está irrumpiendo en el mundo ahora mismo, a través de quienes viven estas historias en voz alta. No permitas que estas parábolas se queden como historias en una página. Deja que se conviertan en historias en tu vida. Cimienta tu vida sobre ellas. Permite que sus verdades interrumpan tus rutinas, que redirijan tus elecciones, que transformen tu corazón. Porque al final, la medida de nuestras vidas no será cuántas parábolas conocemos, sino cuántas vivimos.